Hola, buenas tardes. Soy la doctora Isabel y la doctora Aline García. Les vamos a hablar sobre cáncer de mama y fertilidad. Nos encontramos en Lee Fertility Center en Nuevo Vallarta. Y bueno, como parte de la conmemoración del mes de la lucha contra el cáncer, hemos decidido hablar hoy sobre este tema tan importante. Bueno, pues es muy importante hablar sobre el cáncer de mama, ya que es el número uno a nivel mundial y también el número uno en nuestro país, en México. El impacto que tiene es porque está asociado a una alta tasa de muerte asociado a esta enfermedad y pues es una enfermedad totalmente prevenible que si lo identificamos en etapas muy tempranas podemos disminuir toda la morbilidad y mortalidad asociada. Entre los factores de riesgo, pues encontramos aquellas mujeres que postergan la maternidad, en las que no se embarazan, en aquellas mujeres que tienen antecedentes familiares, tías, primas, abuelas con cáncer de mama. Hay algunos casos muy específicos que cuentan con algún tipo de gen, que es el gen BRCA, BRCA1 y BRCA2, los cuales te predisponen a tener cáncer de mama. Afortunadamente son el menor número de casos. Y bueno, es muy importante también hablar de la edad de presentación. Este riesgo está asociado justamente en pacientes mayores a 40 años. Entonces, en pacientes menores a 40 años, la prevalencia es del 5%. Cuando tenemos pacientes mayores de 40, aumenta hasta el 30 a 40%. Y en aquellas pacientes mayores a 80 años, el riesgo es mucho, muy alto, supera el 60%. Y esto que nos menciona la doctora Aline es importante, de ahí que después de los 40 años existan estas herramientas de tamizaje, pero en estas pacientes que presentan estos factores de riesgo vale la pena realizar un estudio antes de esta edad. Los síntomas y signos son muy, muy importantes porque esto nos va a ayudar a identificar etapas pues tempranas y tardías también del cáncer de mama. Es muy importante que la mujer se haga una exploración mamaria cada mes para buscar la presencia de bultos o de alteraciones en la piel, de hundimientos del pezón, presencia de ganglios. Entonces, esos son los signos y síntomas que tenemos que identificar. Y es importante que esta exploración se la hagan después de haber terminado su periodo menstrual. Si ustedes se dan cuenta, durante los primeros días a veces tenemos los pechos muy inflamados, pero después de estos días en los que ya finalizó tu menstruación, es el mejor momento. ¿Cuándo lo puedes hacer? Pues cuando te estás bañando o cuando estás recostada, ¿ok? Hay varias técnicas y la pueden hacer en cualquier momento en su casa. Les comentábamos al inicio que el diagnóstico se realiza en mujeres pues, de más de 40 años con la mastografía. Esta mastografía se realiza de manera anual. Esta mastografía en pacientes con factores de riesgo se realiza desde los 35 años de edad o en algunos casos se complementa con ultrasonido mamario. Bueno, si ya tenemos una lesión que se identificó en el ultrasonido o en la mastografía, está indicado hacer una biopsia. Tenemos muchos tipos de biopsia, desde una aspiración fina hasta una excisión de todo el tumor que se identifique y el diagnóstico como tal va a ser histopatológico. Entonces es muy importante que mandemos tejido a estudiar con el patólogo para que nos reporte el tipo de cáncer. El tratamiento del cáncer de mama pues es totalmente dirigido por el oncólogo, que es el especialista en cáncer. De este dependerá que les hagan una cirugía, que inicies con quimioterapia o que inicien con radioterapia. Sin embargo, aquí lo más importante es que dependiendo de la edad de diagnóstico y del deseo de la mujer, pues van a cambiar las pautas. No es lo mismo tener cáncer después de los 40 años, cuando ya cumplieron toda su vida reproductiva y ya tienen el número de hijos que desean, a una mujer de 28 o 30 años que es diagnosticada con cáncer de mama y que no ha tenido hijos. Es por ello que el oncólogo y el biólogo de la fertilidad deben de trabajar de la mano para saber qué tipo de tratamiento ofrecerle a estas mujeres y preservar la fertilidad en aquellas que así lo desean. Bueno, estas opciones terapéuticas que comenta la doctora Isabel son muy importantes. Hay que saber qué tipo de medicamento están usando en la quimioterapia, porque los agentes alquilantes o antitumorales tienen un efecto muy dañino en las gónadas, en este caso en los ovarios.
Entonces, antes de cualquier tratamiento oncológico es muy importante preservar la fertilidad para que este daño, pues una vez hecho, no perjudique nuestros deseos o el deseo de nuestras pacientes de convertirse en mamá. Justamente tenemos pacientes que nos han llegado al IF preguntándonos que en 20 días van a iniciar tratamiento con quimioterapia porque tienen el diagnóstico de cáncer de mama, algunos con receptores positivos, algunos no, pero aquí lo más importante es que te acerques rápidamente porque depende de, o sea, qué tan agresiva sea la enfermedad para iniciar inmediatamente. No importa el día del ciclo menstrual, podemos iniciar, si estás en tu menstruación, en los primeros días de tu menstruación, el inicio del tratamiento inmediato, o aunque no estuvieras en tu ciclo menstrual, hay otros tipos de protocolo que son los protocolos random, están los protocolos en la última fase de tu menstruación, que es la fase lútea. Desde ahí podemos iniciar medicamentos. Hay tratamientos y hay protocolos especiales para cáncer de mama que están destinados para que no se eleven mucho estas hormonas y podamos recuperar el número de huevitos sin acelerar la enfermedad. Bueno, entonces, las técnicas de vitrificación, pues también van a depender si tienes una pareja o si estás soltera. Entonces, puedes congelar solo ovocitos o si ya tienes una pareja, puedes congelar embriones para transferirlos en un futuro. Otra cosa que puede pasar es que mientras estás embarazada, se detecte el diagnóstico de cáncer de mama. En este caso, pues va a depender mucho de la estadificación del cáncer, de lo avanzado que esté el embarazo para tomar una decisión. El propósito, pues, es llevar un embarazo a término, pero de la manera más viable para que no haya repercusión en la salud de la mamá. Entonces, aconsejamos que siempre estemos revisando estas cuestiones si tenemos factores de riesgo, aunque estés embarazada, y en el caso de identificar alguna tumoración o algún cambio en alguna de tus mamas, pues acudas con tu ginecólogo y también ameritas manejo conjunto con el oncólogo. Otra pregunta que nos han realizado es ¿cuánto tiempo después de que me diagnosticaron cáncer de mama o de que termine el tratamiento me puedo embarazar? Si en tu caso lograste o tienes huevitos congelados, embriones congelados, lo recomendable es que el oncólogo te dé de alta y ya una vez dada de alta y que estés libre de enfermedad, pues podamos transferir esos embrioncitos o fertilizar esos huevitos que tienes para ponerlos dentro del útero y lograr el embarazo. Eso sí, siempre de la mano con tu oncólogo para llevar un tratamiento en conjunto. Una vez que logres estar embarazada, después de haber vencido el cáncer, es muy importante estar al pendiente con un materno fetal o con un ginecólogo de tu embarazo, porque todos estos tratamientos que usamos contra el cáncer pueden afectar también el endometrio. Entonces, puede haber riesgo de aborto, puede haber riesgo de restricción del crecimiento y también de parto prematuro. Entonces, para evitar todas estas complicaciones hay que tener chequeos más frecuentes y evaluar los riesgos de que esto se presente. En caso de que ustedes conozcan a alguien que está pasando o que tiene el diagnóstico de cáncer de mama, que conozcan a algún superviviente de cáncer de mama o con un reciente diagnóstico de cáncer de mama, tengan en mente que no es el fin del mundo, que hay estrategias, que hay actualmente tratamientos que nos permiten ser mamás con el diagnóstico de cáncer de mama, con el antecedente de cáncer de mama, siempre y cuando se hagan a tiempo. Y pues las invitamos a todas ustedes que se hagan su exploración mamaria todos los meses, que estén al pendiente de cualquier signo o síntoma. Es muy importante. Entre más temprano lo detectemos, mejores oportunidades tienen de sobrevivir, de tener un embarazo a término, de preservar su fertilidad y de llevar una vida normal. Agradecemos a todas por ver este video. Esperemos que la información sea de su utilidad. Y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Somos Live Fertility Center, la doctora Isabel Suárez, yo soy la doctora Lynn García y nos vemos en un próximo episodio.